Bueno, eso, comentarles a todos que hoy vamos a hablar a enfocar todo lo que hemos aprendido en espacio educativo. Entonces, para eso nos está acompañando a Carlos hoy. Muchas gracias y si te puedes presentar primero con el grupo. Perfecto, Diana. Un gusto, colegas. Estoy aquí para compartir estas próximas 3 sesiones, ¿no, Diana? Sí, Hasta el viernes, el siguiente viernes y el próximo lunes. Vamos a conversar en torno a este eje del derecho, los derechos en la educación y el espacio educativo, los espacios educativos. También vamos a ver, acercarnos al tema del tratamiento del género en el aula. Esto es el próximo lunes, la tercera sesión. Pero estas dos tenemos este tema que queremos ya conversar con ustedes. Yo soy educador, trabajo actualmente más cercano a temas de investigación educativa, ¿sí? Muy conectado, sí, con el enfoque de derechos, de la educación como derecho humano. Sí, he tenido vínculos con la Universidad Andina, hemos participado en algunas actividades, me gusta mucho la oportunidad de estar con ustedes, de compartirles, de intercambiar, reflexionar juntos, esa es también la meta, ¿no? Aprender juntos, conversando, intercambiando. Eso básicamente, ya nos vamos a conocer un poquito más. Me gustaría presentarles así de inmediato, ya nos vamos a presentar, pero me gustaría mostrarles un poquito la propuesta, digamos, del curso. Voy a compartir en pantalla. Entonces, tenemos este taller que se denomina dentro de este curso que están haciendo ustedes, el taller 8, el espacio educativo y la formación en derechos humanos. Empezamos en esta primera sesión y les quisiera compartir básicamente dos objetivos que yo propongo, ¿no? El primero es que consigamos una comprensión de las dimensiones de la educación como derecho humano y acercándonos al tema de los espacios, las múltiples potencialidades y modos de existencia que tiene esta comprensión. Esta comprensión nos abre, digamos. Y el otro objetivo es el reconocimiento crítico, ya específicamente sobre el espacio educativo como potencializador de procesos formativos. Verlo desde esa mirada, ¿no? El espacio educativo como potencializador de procesos formativos en derechos humanos, en los derechos humanos, o desde el enfoque de los derechos humanos. Entonces, para hoy hemos preparado algunos temas, básicamente. A la izquierda tienen ustedes los temas. En primer lugar, una invitación a mirar. En segundo lugar, llegar al tema de la finalidad de la educación. Y tercero, arribar a esta mirada de la educación como derecho humano. Pero en el caminar de esta reflexión juntos vamos a hacer algunas paradas, ¿no? Unas paradas para, en primer lugar, preguntarnos. Vamos a hacernos unas preguntas. En segundo lugar, una segunda parada para examinarnos.
Ahí nos vamos a enriquecer con una lectura. Diana, yo te voy a enviar un texto para compartir con todos. Ya enseguida en la primera parada yo te envío para que tú puedas compartir y ahí vamos a abrir y leer algunos pequeños trechos, pero queda ya en manos de todos el libro para que vayamos completando unas lecturas que yo les voy a pedir. Y la tercera parada es, digo, mirando hacia el futuro. ¿Qué respuesta podemos dar hoy? ¿Qué respuestas? Y cerramos con una síntesis personal, haciendo como un balance, una mirada del encuentro de hoy, ¿no? Eso es básicamente lo que nos proponemos en síntesis, digamos, sobre todo en torno a la sesión de ahora. Y yo sé que vamos a empatar, ¿no? Vamos a encontrarnos con la reflexión que ustedes ya vienen realizando a lo largo de estas sesiones. Me han compartido, digamos, el programa, los temas que ustedes ya han trabajado, y entonces estoy consciente, digamos, de que estamos tratando de aprovechar el camino que ustedes ya están haciendo con este aporte que podemos dar. Entonces, en primer lugar, yo les invitaría, ahora que les he dado un brevísimo panorama, que nos presentemos, nos vamos a presentar. Tenemos que partir. Unos brevísimos minutos vamos a dedicarlo. Entonces, mi pregunta es, bueno, usted dice su nombre, entre ustedes ya se conocen, obviamente. Creo que una buena parte están participando en la institución educativa 24 de mayo, pero me van a confirmar eso. Su actividad como docente, sé que todos están en esa actividad. Y una pregunta, ¿cuál es el cambio más importante que he tenido durante este curso? Esa es una pregunta que me interesa que ustedes nos compartan. Como arranque, no arrancamos de cero, arrancamos de un proceso que ustedes están construyendo. Entonces, si les parece, yo les voy mencionando y ustedes me van compartiendo, ¿no? Entonces, Evelyn Alvarado. ¿Cuál es el cambio más importante que he tenido? Entonces vamos a detener esto para vernos. Evelyn no está. Betty Santillán. Betty, ¿cómo está? Tiene que abrir el micrófono, Betty. Gracias. Buen día, compañeros. Qué gusto, Carlos, disculpe que les llame así, que podamos Claro que compartir sí, con está muy ustedes bien. estas enseñanzas. Soy docente del Colegio 24 de Mayo en el área de Ciencias Sociales. Ajá. En lo que usted decía, estas capacitaciones me están sirviendo realmente a cambiar un poco de la mentalidad que teníamos de los muchachos, como mujeres también, el rol que desempeñamos. Y es el cambio que poco a poco, cada día voy formando, y con las enseñanzas sé que me irán ayudando para cambiar mi forma de pensar. Eso podría decirle que realmente sí, son muy productivas estas capacitaciones, porque la forma de pensar que nosotros tenemos incluso hasta hoy como mujeres en casa, en el trabajo, con nuestros chicos, como docentes que compartimos con ellos, con adolescentes de 13, 12 años, entenderles también en el rol de maestros, entenderles emocionalmente, entenderles que muchas veces incluso en casa tienen miedo de hablar de lo que están sintiendo.
y cuando ellos, como se dice, se van abriendo, se van soltando, tienen confianza incluso más al maestro que como yo les digo siempre, el rol de nosotros los maestros, uno ama la profesión y cuando uno ama la profesión, por ende, también les entiende a los chicos, Ujú, también ujú. se involucra con ellos y se va tratando de poco a poco ir cambiando esta mentalidad que así nos formaron desde niños, desde niñas. Exactamente, Nos formaron exactamente. así nuestros padres, con estos estereotipos, con estas formas de que, como decían en las clases anteriores, cuando eres niña, lo primero que te regalan es una muñeca, te regalan las Ujú. ollitas para que aprendas a cocinar. Y, y es así, porque a uno también le ha Ajá, pasado, o sea, sí, el primer regalo, la muñequita, las ollitas, lindo, y aprendemos a cocinar y aprendemos desde niños el rol, desde niñas, perdón, el rol a ser madres, a cumplir las actividades de casa. Y también, como nos decían, un ejemplo que muchas veces no nos sacamos los lentes, decía un capacitador para ver más allá de lo que tenemos que ver. ujú, Sí, e perfecto. incluso en los juegos, como decía él, que sí se lo ha hecho, el que llega al último es marica, y ese tipo de cosas, ¿no? Que Sí, los espacios que nos han ido quitando también, que las niñas un sí, espacio reducido, los varones el espacio más grande de la cancha para jugar el fútbol, los espacios también, ¿no? y los espacios, Los y espacios. todas Muy estas bien, Betty. enseñanzas nos van marcando. Muy Gracias, bien, es lo excelente, que podría excelente, Betty. compartir. Muy bueno. Realmente nos ayudas para situarnos también, ¿no? En todo lo que ha sido este aporte que ustedes. Marta Cobo. Ahí Buenos abrió. días, Carlos. Buenos días, ¿Cómo queridos está, Marta? compañeros. Bien, yo igualmente soy docente del Colegio 24 de Mayo. Igualmente soy profesora y docente de estudios sociales. En realidad, en cuanto a la pregunta, como me antecedió mi compañera, ¿Qué es lo que más te ha llegado a ti? Lo que más en esta aprendiste. parte, como hemos este curso de todo este tiempo, todas estas charlas, todas estas conferencias hemos estado llenas de, sobre todo yo, de estereotipos. ¿Por qué? En el sentido de la educación que personalmente yo he tenido. Yo he sido criada por mis abuelitos y bueno, con esa restricción totalmente aplacada, pero en realidad en esto me ha abierto mucho, mucho, mucho en cuanto a todas estas charlas que hemos tenido. Yo en realidad he aprendido muchísimo, porque muchas de las veces hemos vivido en la ignorancia y marcadas por estas situaciones, pero nosotros como maestros en realidad tenemos que conocer todo esto que estamos aprendiendo en el camino. Qué Y en bonito. realidad uno no es que se sabe todo, sino en Claro. realidad hemos abierto totalmente nuestra mente para continuar educando a nuestros jóvenes, porque los Ujú. jóvenes de ahora quizá con ellos aprendemos a diario, porque ellos quizá quieren vivir ya el momento y muy rápidamente, y como dijo mi compañera, no son Correcto. entendidos en casa y para eso estamos nosotros los docentes, para Muchas guiarlos, gracias. indicarlos. Excelente, Eso, Marta. Muy bien. eso es, Carlos. Ese encuentro con los jóvenes, ¿no? Nos Sí. exige una apertura, un cambio, ¿no? Una disposición, muy interesante eso, ¿no? Sí, Porque como que hay un sentido para, sí, que uno dice, bueno, ¿y para qué tengo que cambiar? ¿No? Porque claro. si más o menos he estado bien como hasta ahora, ¿no? Pero es como ir descubriendo un sentido, ¿no? Yo creo, un para qué, un Sí, sentido de para qué cambiar, ¿no? ¿Para qué cambiar? Pero claro, eso es bien personal, cada uno va descubriendo, ¿no? sí, Claro, el Carlos. curso puede ser una oportunidad de apertura, ¿no? Interesante, muy interesante lo que tú nos vas comentando. Eh, Marcelo Fonseca, ¿está Marcelo? Carlos Gonzaga,
¿no? Wendy, Getacama. Wendy, ¿está Wendy? No. Acabo de entrar Marcelo. ¿Perdón? Acabo de ingresar Marcelo Fonseca. Ya. Ok. Juan Carlos Mendoza, ya a Marcelo le pedimos después. Juan Carlos Mendoza. Iván Párraga. Iván te veo, sí. Sí, buenos días con todos y todas. Me parece ¿Cómo que estás, Iván? yo también vengo desde ¿Qué el es lo que análisis más has histórico. aprendido? ¿Qué es lo que más te ha... A mí me agrada mucho una nueva categoría. Yo vengo desde las ciencias sociales, desde la historia. Ah, ya. Y para mí fue una categoría nueva con un potencial increíble, que es la cuestión de la interseccionalidad. Creo que es una forma de análisis muy, muy interesante, tanto en el discurso histórico y tanto también en la práctica de aula. Porque los que enseñamos historia, los que escribimos también algo de historia, es muy, muy, muy importante eso. Una categoría que yo personalmente no la conocía y que para mí es totalmente nueva. Ya. ¿Y podrías compartir en qué sentido, cómo le captas tú? Ya, en el sentido de que la cuestión, los problemas sociales no se los ve así solos, ¿no? Que no van solitos, sino que los problemas sociales están atravesados por la cuestión de género, por la cuestión económica, por la cuestión política. Insertarle la problemática de género al análisis Ajá. histórico me parece sumamente importante. Ya, perfecto. Gracias, Iván, muchas gracias. Y muy interesante lo que tú rescatas, ¿no? Para este cambio de mirada en el propio análisis histórico, ¿no? Y social. Miriam, Reina. Miriam, ¿está? Ah, Miriam. Miriam. No. Erika Reynoso. Erika Lorena. Buenos días. Mil ¿Cómo disculpas que están? no Buenos presento. días. Buenos días. Lorena, te digo Lorena. Sí, está bien, Erika Lorena Lorena. está bien, gracias. Ya. Bueno, realmente para mí ha sido bastante fortalecedor este proceso porque yo trabajo en el Colegio 24 de Mayo, pero trabajo en el Departamento de Consejería Estudiantil, en lo Ah, que ya. se llama DES. Entonces, nosotros hacemos un trabajo en la institución para con estudiantes que tienen este proceso de cambio por ejemplo, identidad de género, y hacemos un proceso de sensibilización con maestros, con padres de familia, con estudiantes, para que esos procesos se den dentro del marco del respeto, de la tolerancia y de la aceptabilidad, ¿no? A la decisión que toman los estudiantes. Entonces, pienso que ha sido enriquecedor para los compañeros del DESE que estamos aquí, porque creo que estamos en el camino correcto, haciendo lo que debemos hacer para que cambie la visión del género, para que cambie los estereotipos que tienen marcados o que tenemos marcados las personas. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido enriquecedor. Ya. Os ha ayudado, digamos, para fortalecer Por el supuesto. trabajo que ustedes vienen haciendo como DESE, ¿no? Sí, sí. Sí, también vemos que hemos visto, se ha podido observar que realmente, como igual decía Iván, ¿no? Son desde la interseccionalidad, hay algunas aristas que hay que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, para mí lo más importante trabajar es en la familia. La familia es fundamental en cualquier proceso que emprenda un niño, una niña, un adolescente. Entonces, para mí el trabajo está en la familia y en los maestros que son quienes ayudan a la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes. Entonces, para mí es importante esa parte. Familia y maestro, perfecto. Muy bien, Lorena. Muchas gracias. Qué Gracias. bueno, ¿no? A través del DESE que puede llegar el DESE a muchos, ¿no? A muchas personas, ¿no? Muchos estudiantes y a través de ellos también con las familias, ¿no? Miriam Reyes, ¿está Miriam? Buenos días. Mire, y la verdad que este curso me ha causado mucho, Cecilia dice, ahí dice Cecilia o Miriam. Cecilia, porque vamos a Cecilia, ya. es un gusto en verdad que podamos tener este tiempo, este espacio para
pensar, para analizar, ya que sí, empecé diciendo igual en el primer día del curso, el respeto. El respeto es el que cada vez se va formando más en mi ser. El respeto a esas desigualdades. Porque somos iguales, sí. Somos iguales en la capacidad de ser diferentes. Eso me quedó mucho, mucho en mi pensamiento. Porque en verdad es ponerse nuevamente esas gafas. Uno está mirando otras cosas, uno está cargado de prejuicios y el abrir y ponerse esas gafas para mirar mejor es cuando uno se da cuenta que esa forma de relacionarnos en familia, relacionarnos en la escuela, con compañeros, con autoridades, va haciendo esa la diferencia, ampliando el pensamiento y claro, y preparándose mejor a esos cambios que Claro. siempre va a haber, pero el respeto va a originarse de uno mismo. De ahí tiene que empezar. Bonito. Muy interesante. Lo que dices, preparándonos para los cambios, ¿no? Muy interesante, porque claro, muchos cambios nos topan así, nos dejan, pero ¿qué pasa Exacto. con los jóvenes? ¿Por qué? Y si no, etcétera, ¿no? Y todo lo que vemos. Entonces, interesante si tú logras, como dices, abrir con otras gafas. Gafas, porque Sí, si no se... muy interesante. Ajá, un Te gusto. permite comprender, por ejemplo. Ajá, Tal vez no cambia la situación en sí misma, no cambia, pero al menos comprendes, ¿no? Comprendes, ubicas, tal vez tu respuesta vaya a ser diferente porque cambias tu mirada también, ¿no? correcto. En esa flexibilidad, en esa flexibilidad de ser humano, va a estar Ya, esa situación también, a ese cambio. Ujú. una flexibilidad como seres humanos, sí, muy interesante. Ya, muchísimas gracias, Cecilia. Un gusto. Entonces, eh, José Tapia, está José, está Miriam Varela, Miriam, Sí, buenos días. Miriam, ya. Sí, un ¿Cómo gusto. está Miriam? Bueno, este curso ha sido bastante rico porque nos ha permitido dialogar por como primera instancia. Yo creo que ha sido importante no solo compañeros y compañeras del curso, y Ajá, con eso hacer otro estilo. Y dentro de esto, claro, yo voy viendo dos cosas que me están, no sé si en ese proceso de ir comprendiendo, como decían anteriormente. Por una parte, es todavía cuán amplio es este tema de la diversidad. O sea, de pronto entendiendo, ¿no? Pero yo creo que también hay que irlo comprendiendo, como decía, alguna formación ha sido muy lógica, dejado de lado todo lo que es la parte sensible, la parte emocional, y nosotros también reproducimos eso en nuestras mismas prácticas docentes. Dentro de esto también algo que me consterna y a veces me conmueve, y los profes lo han enunciado muchas veces, los niveles de violencia que hay en la sociedad. O sea, a mí realmente me deja muy desubicada. Nos han presentado a veces noticias, nos han presentado estadísticas. Entonces, de pronto nosotros estamos como que viviendo en una burbuja de cristal diciendo que ya como la mujer salió a trabajar, como la mujer ya puede votar, como decimos que sí está como todo está transversalizado con género, ya todo está en paz. Pero nos han ido clase a clase señalando que no, que vivimos una sociedad muy violenta, muy violenta. Y lo que más me ha consternado es que nosotros como docentes podemos ser también agentes de violencia, posiblemente desde una práctica frontal, que esa sería la evidente, pero la que sí yo voy viendo es, por ejemplo, los textos que usamos, los lenguajes cotidianos, el mismo estudio de la ciencia o cómo nosotros estamos también
se comentaba una profe de parvularia, ¿no? O sea, que a veces solo decir, a ver, esta fila de varones, esta fila de mujeres, entonces, claro, uno como que no ha sido muy sensible a esos pequeños detalles del lenguaje. Entonces, yo creo que el desafío súper, súper, súper grande como docentes es revisar nuestro lenguaje. A veces no le ponemos mucha atención. Y nos parece que sí, porque también decir, no sé, se ocurre, ¿no? Esto, bueno, ahora los varones vamos a jugar, vayan a jugar fútbol, o sea, y las niñas, de pronto otro deporte más liviano, de pronto así con esos lenguajes, vamos nosotros también sembrando semillas que luego se convierten en árboles de violencia. Exacto. Entonces, exactamente. Sí. Sí, Miriam. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, correcto, correcto. Hay mucho por conversar, ¿no? Muy interesante. También vamos a tener oportunidad de conversar un poquito a partir de los temas que hoy pueden ser algunos ya conocidos, pero nos pueden ayudar. Miren, vamos a hacer lo siguiente por cuestión de tiempo. Vamos a detener ahí la ronda de presentación, la parte personal, digamos, y hemos recibido algunos elementos de parte de ustedes muy importantes que nos dan cuenta un poco de por dónde están yendo las miradas, los descubrimientos, los cambios, ¿no? Y en las siguientes conversaciones yo voy a atender a los participantes, a las participantes que no han tenido la palabra. Entonces así nos vamos complementando. Algunas personas también han llegado, Johanna Mera, Luis Vega, Marcelo Fonseca, entonces también a ellos les vamos a ir dando espacio. Entonces así vamos a completar y vamos a avanzar. Pero básicamente retomar algo importante que ustedes han dicho, ¿no? De todo lo que hemos conversado en pocos minutos ha sido tan enriquecedor. El cambiar la mentalidad, me pareció muy importante. En un sentido, porque, bueno, muchas cosas se estudian, se conocen, pero tienen otras finalidades, digamos, ¿no? En este caso estamos poniendo en juego un cambio de mentalidad, ¿no? Eso me pareció muy, muy, muy importante de Betty. Y eso implica, digamos, como también decía Marta, es una apertura de la mente, ¿no? Una apertura. No es fácil, no es fácil, ¿no? Porque a veces uno puede querer y parece que no pasa solo por el querer, ¿no? Es importante, muy importante, es esencial. Pero claro, te confronta también, ¿no? Confronta a ti mismo con tus propias, como decían ustedes, formas que están instaladas en uno, ¿no? Que se fueron formando, que tú mismo y nosotros no sabemos cómo se fueron formando, porque la conciencia poco a poco se fue formando también en nuestra vida, ¿no? Entonces, y tampoco sospechamos cuántas cosas están grabadas como especie, ¿no? No es que vienen de cuando yo iniciaba mi vida con mis padres o mi familia o el espacio, ¿no? Sino que ya llegaron como grabaciones. Y eso también es interesante, ¿no? Descubrirnos como humanidad también. Y los cambios que también tenemos que hacer, ¿no? Muy interesante esta categoría que decía Iván, ¿no? De la interseccionalidad, que para él como docente interesado en el trabajo con la historia, ¿no? Le trae una nueva mirada muy interesante, muy interesante. Lorena, me pareció muy valioso también cómo puede llegar esta reflexión, este curso de análisis a la DS. A través de Lorena llega a la DS y la DS puede ir confirmando, fortaleciendo y finalmente llegando con más efectividad, ¿no? Entonces ahí tendríamos un ejemplo de espacio, Lorena, a propósito de este momento que vamos a ir conversando sobre los espacios, ¿no? Los espacios.
Ahí está Iván, ¿no? Con su espacio de la historia, de la enseñanza y de la investigación de la historia. Ahí está Lorena con el DS. Entonces ya vamos viendo espacios a través de los cuales ya lo retomaremos en la siguiente sesión. Me gustó mucho lo que decía Cecilia de tener un tiempo y un espacio para analizar. Muy interesante. Es tan sencillo, ¿no? O sea, suena como decir cualquier cosa. No, no es tan sencillo. Tener un espacio para reflexionar es un privilegio desde mi punto de vista. Y yo agradezco también este espacio para mí. Y oportunidad, ¿no? Y sin embargo es difícil porque en la rutina, en el día a día, en las actividades, y no es solamente, bueno, ahora voy a tener un espacio, no es solamente, ¿no? Es crear, entonces ahí de nuevo lo del espacio, ¿no? O sea, necesitas como algunas condiciones. Tú puedes tener hasta el espacio físico y no se da, ¿no? Y tú ves otras personas en condiciones menores pueden generar reflexión. Entonces no es solamente exclusivamente por una condición física, ¿no? Y hasta tiempo. A veces, pues tener un momento de tiempo. Entonces algo más tiene que haber, ¿no? Pero lindo eso también lo de los lentes, de mirar, que ya lo dijeron, ¿no? Y a propósito de lo que dijo Marta, esto del sentido, ¿no? O sea, como que vas encontrando un sentido para cambiar. Por ejemplo, el sentido para mí puede ser, como ustedes dijeron, o sea, para comprender más a los jóvenes, a las nuevas generaciones, o para dar una respuesta más adecuada, ¿no? En realidad tú vas construyendo como los significados, los sentidos. Para Iván puede ser como abrir una nueva comprensión de la historia, etcétera, ¿no? Muy bonito cuando compartamos los sentidos que tienen, para los nuevos sentidos que se van construyendo, ¿no? Y Miriam decía dialogar, me gustó mucho también, esta práctica de diálogo, y en ese dialogar ir comprendiendo, ¿no? Entonces aquí estamos jugando con un término bien importante que es la comprensión, ¿no? La comprensión. La comprensión viene más bien de un enfoque fenomenológico. Se puede decir, ¿no? Mari Carmen, que veo que tú me estás, ya te voy a... ¿Quieres comentar algo, Mari Carmen, sobre lo del enfoque? Claro, el enfoque fenomenológico o sea, no tiene que ver con alguna cosa rara o algún fenómeno, sino que es lo que se ve en el momento, cómo se presentan las cosas de una forma objetiva. Entonces, por ejemplo, eso se trabaja mucho en terapia, no dejar a un lado los paradigmas y a ver quién es el que llega y describirlo de una manera objetiva. Como tú lo ves, como tú lo sientes, como te llega a ti. Ajá. Sí, exacto, cómo lo percibo. Sí, muy bonito, Mari Carmen. Ese enfoque es muy interesante porque está conectado con este marco, enfoque de la comprensión, ¿no? La comprensión. Y la comprensión también tiene unas vías diferentes, como decía Miriam, esto del sentipensar también dijo, ¿no? Bonito eso, ¿no? Del sentipensar. Porque hemos tenido una formación muy lógica, un modelo, ¿no? Un modelo de educación. Ahí nos conectamos con la educación, unas matrices que han marcado lo que se considera lo más avanzado en educación. Entonces venimos de una herencia occidental muy fuerte, ¿no? De los siglos últimos, donde se marcó como el grado máximo, digamos, del desarrollo en la razón, ¿no? Y las filosofías argumentaron y fortalecieron, ¿no? Y Occidente, sobre todo a partir de la época moderna, dejó de lado
como decías tú, el sentimiento, las emociones, ¿no? O sea, desde Descartes, ¿no? En el siglo XVI y empezando el XVII. Entonces, ¿cuál puede ser la vía? Él escribía sobre el método, ¿no? El discurso del método. ¿Cuál puede ser la vía para llegar a la verdad, donde yo encuentre una verdad absoluta sobre la cual no exista ni una duda? Y esa era una vía de la razón, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es dejar de lado, decía, todo aquello que puede ser, que viene de lo cotidiano, de la vida cotidiana, de las creencias que están en... Entonces fue desechando como método del pensar aquello que, según ellos, obstaculizaba al pensar, que después terminó reconociéndose como el pensamiento científico. Y grave, a dónde hemos llegado. Grave. Porque imagínate, es como que le cercenáramos a nosotros como seres humanos. Sí, 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 pero de usted me interesa solamente las ideas. Vea, no me traiga sus sentimientos, no me traiga, eso no me interesa. Es gravísimo. Y hoy parece que vivimos una época como de una necesidad de volver a integrar las partes que han quedado. Yo lo comprendo así como un momento histórico, no porque a alguien se le ocurrió, sino porque el momento nos está exigiendo, ¿no? O sea, oiga, ¿no? Si usted no integra con la naturaleza, una armonía con la naturaleza, no sé, o sea, ya estamos en los límites del daño, ¿no? Del planeta. Entonces, es como una urgencia, ¿no? O lo que tú decías de la violencia, o sea, ¿en qué punto de violencia estamos en este momento de la humanidad? Y o sea, ¿hay algo? ¿Es posible hacer algo? ¿O todavía es posible? ¿Será que el ser humano puede cambiar? ¿Es posible? Y en eso estamos, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, me parece muy interesante y yo vuelvo a compartir este cuadro para seguir con ustedes esta reflexión. Entonces, miren que coincidimos, porque la primera es una invitación a mirar, que es lo que ustedes me habían dicho que están haciendo, ¿no? Están haciendo. Entonces, hemos hecho rápidamente esta pregunta, ¿cuál es el cambio? Y nos colocamos en un piso común rápidamente y una invitación a mirar. ¿Qué es lo que ustedes decían? Que ya lo han conversado, ¿no? Mirar no es solo ver. Es mirar más allá, ¿no? O sea, ya eso te coloca como en una posición distinta, aunque tú no cambies físicamente de lugar, ¿no? Aunque tus ojos sigan observando, algo está pasando en uno que uno intenta ver más allá, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos sobre lo humano, por ejemplo, ¿no?
Estamos hablando de los espacios, por ejemplo. Estamos hablando de espacios. Son palabras que están en el título de este taller, ¿no? Taller 8. Está el espacio. Está el tema de lo educativo. Está el tema de lo humano. Está el tema de lo humano, porque dice el derecho humano a la educación, los derechos humanos. Entonces, nos pone un poco ante esa mirada. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo educativo? Y de ahí, digamos, de esas preguntas, de esas miradas, nos va a venir respuesta más clara sobre el espacio educativo. El espacio educativo como derecho, como un ejercicio donde se puede ejercitar o no el derecho. Mirar más allá. Es la invitación. ¿Qué será que haya ya atrás, no? Atrás o arriba o en el fondo, como ustedes quieran, ¿no? ¿Dónde será que está lo que no se ve a primera vista? ¿Dónde será que? Porque uno se pregunta, ¿hacia dónde va esa agua, ¿no? ¿Hacia dónde va esa corriente? ¿En qué dirección? ¿Hasta dónde irá? Hay un espacio, siempre hay un arriba, hay un abajo, hay un fondo también, un fondo, algo que está más allá. Pero también hay un fondo del que mira, ¿no? Como decían los fenomenólogos, aquí tengo justamente un lindo libro aquí le muestro Mari Carmen, y a ustedes les muestro, de Maurice Merleau-Ponty, uno de los filósofos franceses de la fenomenología de la percepción. La fenomenología de la percepción. Y él decía justamente que toda percepción, decía Merleau-Ponty, supone cierto pasado del sujeto que percibe. Vean ustedes. Toda percepción, aquí en la imagen incluso que estamos viendo, supone un cierto pasado. Quiere decir que cuando tú vas hacia algo, cuando tú te diriges a algo que quieres conocer, se supone, en este caso, ¿no? Algo que estamos conociendo, por ejemplo, la educación, derechos humanos, el espacio educativo. No estamos en blanco, no estamos en blanco. Tienes un trasfondo. Entonces, si volvemos a la foto, tú tienes un trasfondo hacia allá, hacia donde, lo que está como desconocido, lo que no se ve, lo que no se alcanza a ver, pero también hay un trasfondo atrás tuyo. Como tú decías, como decían ustedes, descubrimos que han habido unos estereotipos, ¿no? O sea, han habido unas formas de mirar. O sea, yo caigo en cuenta que yo he tenido una forma de mirar. Parecido a ese tema de que es bueno parar y reflexionar, ¿no? Decir, bueno, alguien puede decir, pero eso no tiene nada de novedad.
que tú hayas, ¿no? Que tú hayas tenido una forma de mirar. Todos tenemos una forma de mirar. Así es que, ¿qué es lo que has aprendido en este curso? Te podría decir alguien, ¿no? Todo ese curso para darse cuenta que nos hemos formado desde una manera de mirar. Bueno, sí, porque la mayoría no caemos en que en realidad nos hemos formado, o nos han formado, se puede decir, ¿no? Pero más que eso, me parece caer en cuenta que podrías cambiar esa mirada. Eso me parece bien interesante. Porque si te das cuenta cómo es tu mirada, puedes. El punto es que no nos damos cuenta la mirada que está actuando en nosotros. O no nos hemos dado cuenta. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Sí, en verdad, ¿no? Me han formado, me he ido formando a ver a las mujeres así, a ver a mí mismo así, a ver a mi madre así, a mi padre, a los hermanos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a las niñas, etc. Entonces resulta que tienes un mundo adentro, ¿no? Entonces, claro, uno ve el paisaje. Perdón, Carlos, yo creo que lo más importante de nosotros, según lo que nosotros lo puedo observar aquí, Mariana Alvarado con otro ordenador. Mariana, ¿no? Sí, por favor, sí. Yo creo que lo más importante de todos nosotros viendo en el paisaje que que tiene la bondad de presentarnos, eso es como usted dice, mirar nuestro yo interior, la profundidad de nosotros como seres humanos para poder también evidenciar la realidad externa, poder aceptar al otro ser humano, guiarle, motivarle a la aceptación de sí mismo, de poder también disfrutar él desde su forma de ser, lo hermosa que tiene la vida. Permitirle a este ser humano, a nuestro educando, a nuestro adolescente, a poder ir en su curso como ese río, ir abriéndose, ir disfrutando de lo que es, o sea, haciéndole que sea feliz en realidad, llevarle a la felicidad que él busca, ¿no? Pero también nosotros como docentes, como seres humanos, adultos, digamos, también tener desde mi yo interior, cambiar también ese yo interior, porque es muy difícil, ¿no? Yo puedo decir, he aprendido, he escuchado, he ido a muchos seminarios sobre esto, puedo decir, ¿no? Como docentes hemos tenido la oportunidad de muchos cursos. De muchas cosas. He aprendido lindo, dice, ¿no es cierto? Pero a lo mejor la idea, el conocimiento, lo que el resto me diga, se me queda ahí, pero mi yo interior realmente cambiar, eso es lo importante, que estos espacios nos apoyen, nos ayuden, nos den las directrices también para que nosotros como seres humanos cambiemos ese yo interior. Y como veía bien, una Mariana. parte de la... Excelente, excelente, sí. Clarísimo, me gusta que conectas tú con este aspecto. Y claro, eso, ¿no? Eso. Cuando dices esto del yo interior, ahí tal vez, ¿no? Lo humano que está como en el núcleo, en el centro. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? Entonces me gustaría que este momento reflexionáramos un poquito, así brevemente, para pasar por esa palabra, porque dice derechos humanos, la educación como derecho humano. ¿Qué es lo humano? Y dentro de eso, ¿qué entendemos por educación? De lo que vamos reflexionando, lo que vamos conversando, de lo que vamos haciendo estas reflexiones y estas sesiones que ustedes han ido teniendo, ¿qué nos va quedando claro? Es lo humano. Porque educación como derecho humano. Y se dice, ¿no? Me quedo más con la palabra a veces derecho que con lo humano. Derecho humano. Les pido que nos tomemos un minuto, y
meditemos un poquito y en la bitácora que ustedes tienen, su cuaderno de notas, o sus fichas, o su sección de notas en el teléfono, anoten unas frases, anoten unas frases. ¿Qué les viene a ustedes cuando nos preguntamos sobre qué es lo humano? Un minuto, 2 minutos. ¿Qué es lo humano, Wendy? Buenos días. Bueno, ¿Puedes encender la imagen solo para conocernos? bueno, es que estoy desde un PC y no tiene cámara. Ajá. Ah, ya, entonces, perfecto. En Bien, la Wendy. mañana sí lo utilizo otra compu. ¿Qué es Sí, lo humano? ¿Qué es lo humano? ¿Qué palabras se te vienen? Más que un discurso, ¿qué palabras se te vienen? ¿Qué imágenes se te vienen? cuando pensé en humano, pensé en sentir.
sea, ¿Perdón? siente. ¿En qué? Sentir. Sentir. Que siente. Ajá, siente. También pensé de que humano también en variable. Ajá. ¿Es cómo? Perdón. Variable. Variable. Perfecto, variable. Ajá. Ya, muy bonito, muy interesante. ¿Alguna imagen más? ¿Algo? Si es que hay, ¿no? Si no, no. No, sí. También estaba pensando cuando pensaba en humano, también en efímero. Ajá. Ah, ya. Uh-huh. Ya. Esas tres. Muy lindo, Wendy. Muy lindo, Ajá. muy lindo. Ahí veo a Cristóbal, ¿ah? Cristóbal. Wendy, Sí. ¿qué apellido es tú? Wendy, ¿tu apellido cuál es? Getacama. Ya, ok. Sí, ya le pongo. Cristóbal, ¿cómo estás, Cristóbal? Bien, gracias. ¿Qué tal, ah? Bien, con frío. Ya, entonces los que están hablando por primera vez me dicen, Lorena está en camino, mire. Está en movimiento, Lorena. Cristóbal, entonces dices tú que tú estés docente. Sí. ¿En dónde estás, Cristóbal? En mi casa. Allá. ¿Y tu práctica educativa dónde le realizas? En el Colegio 24 de Mayo. Ya. ¿En qué área estás? Educación artística. Ah, perfecto. En inspección. ¿Y entonces qué es lo humano, Cristóbal? ¿Qué es lo humano? ¿Qué palabras te vienen? Más que hacer un discurso, ¿no? Las palabras, las imágenes que llegan. Lo humano es, ya viéndolo en un contexto ya solo de palabras, creo que se refería a igualdad. Igualdad. Igualdad o sea, eso creo que se vería en una sola palabra. Lo humano, igualdad. Sí. Definiéndole en una sola palabra. De ahí, algo más de humano sería ya un poco trascendente en el aspecto social, en el que un ser humano también es un ser social, que se involucra con otras personas y no puede sobrevivir solo. Ser social, excelente esa dimensión. Nos hace humanos el ser social. Sí. Claro que sí. Quizá podría aportar algo. Excelente, Cristóbal. Gracias. Bien. Evelyn, ¿querías tú aportar? Sí, de pronto un poquito. Claro, acércate un poquito más para oírte un poquito más alto. Decía, bueno, desde el punto de vista, digamos, de una definición o de lo que nosotros entenderíamos. Ahí está más claro. Eso, lo que perfecto. nosotros entenderíamos o lo que diríamos qué es un ser humano o quién es un humano, nosotros podríamos decir esa persona con la capacidad de razonar, ¿no? Una persona. Claro, que tiene persona y capacidad de razonar. Capacidad de razonamiento, y tomando las palabras de Cristóbal, la convivencia dentro de las estructuras sociales que son diversas, porque no podemos hablar solamente de una estructura social, ¿no? Son diversas las estructuras sociales. Además, también podríamos hablar ese ser con la capacidad de reflexionar sobre su propio accionar en la vida. Entonces, sobre su propia existencia, el paso por este mundo, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y hacia dónde quiere llegar con su accionar, con su forma de ser, con su forma de actuar, si es que repito la palabra. Y más aún cuando nosotros somos docentes. ¿Cuál es nuestro accionar para formar seres humanos? Porque no es lo mismo formar a ese ser que llega y sin darle un giro, quizá no intención, bueno, no digo para cambiarle. O sea, tú le completaste con la segunda pregunta, ¿qué sería la educación? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Claro, o sea, ¿hacia porque dónde? Entonces la educación sería formar seres humanos. Exacto, ¿hacia dónde queremos llevar nosotros a esa persona? Que sea consciente de sí mismo, consciente de lo que es, de cómo es,
y cómo debe vivir él en sociedad siendo él sí mismo. O sea, el centro de todo es el ser, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo debo respetarme y hacer que me respeten? Porque no imponiéndome por la fuerza, pero sí con mi propia forma de actuar. Con Sí, la forma en la que yo entonces, convivo. esta gran pregunta que ya nos conecta con la educación, Evelyn, ¿hacia dónde, no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Y dónde tú de vamos? paso ya dijiste este reto de formar seres humanos. Sí, porque no La educación tendría un gran reto, que es formar humanos. Estamos formando humanos, seres, seres sí, humanos. el ser, porque para mí todo este curso... Pero si el humano es una persona, en primer lugar, persona con capacidades sí, de razonamiento, de pensamiento sobre sí propio, sobre su existencia, convivir en las estructuras sociales. de convivir en las estructuras sociales. Si el humano es todo eso, ¿no? La educación, ¿ah? Educación no es solamente el instruir. Diana, la educación, ¿cómo le ves a la educación en esa perspectiva? Porque es Evelyn, en esa perspectiva. Hay otras perspectivas, hay otras. Nosotros estamos intentando ponernos en una perspectiva, donde tú dijiste incluso ese ser está en el centro, algo así dijiste, ¿no? Claro, el ser. Estamos colocándonos en la perspectiva de lo humano, ¿no? Poniendo lo humano en el centro. Derechos humanos, educación en derechos humanos. Educación en derechos humanos. Es que el momento que tú entiendes el ser, ¿no? Sí, sí. Y el respeto a ese ser, tú estás hablando de todo en sí, y se abarca absolutamente todo. El ser, perfecto. O sea, para mí la esencia del curso que hemos recibido es el ser. Sí, porque la persona no importa desde el ámbito en el que esté, es. Perfecto. Diana, ¿qué te parece la educación en este contexto? ¿Yo? La educación. ¿Yo? Diana, ¿estás ahí, Diana? Diana, porque está Diana Tuapanta, ¿no? ¿No está conectada, sí, Diana? ¿Cómo están? Buenos días. Ah. Sí, mil disculpas que no pueda prender la cámara, estoy en el celular. En relación a la parte humana... Desde esta perspectiva, ¿no? Claro. Sí, Entonces, la educación, ¿qué te viene a ti? ¿Qué palabras te vienen? ¿Qué imágenes te vienen cuando decimos educación? En esta perspectiva, en esta que estamos conversando. Si quieres, vincúlale a los dos temas. Ya, en la parte humana yo lo resumía en 3 palabras, que era el sentir, la identidad y la parte social. En relación a la identidad. Y en la lo del ser social que decía Jonathan. ¿Pues sí? Sí, ya. En la parte social es, yo como soy parvularia, decía, ¿no? Que en algún momento los niños pasan a ser parte de la sociedad cuando se desprenden de su familia y empiezan una convivencia con sus compañeros desde los 3, 4 añitos. Entonces yo lo veía porque ellos sienten, porque ellos buscan su identidad cuando empiezan la escuelita. Y bueno, pues en la parte de buscar esa identidad, conviven y eso le resumiría yo en lo que es el ser humano, en la parte de la educación, la convivencia en la sociedad. Ya. Entonces, esta educación temprana en la que tú estás comprometida, Diana, esta educación de alguna manera acompaña al niño, a la niña, en esa búsqueda primera de convivencia y de construcción de identidad. Sí. Ya, le acompaña, no sé, me salió a mí la palabra acompaña, no sé si ustedes usan esa palabra. Sí, nosotros trabajamos lo que es la identidad y convivencia. Entonces, por eso objetivo usan? ¿Cuál es el objetivo mayor que usan ustedes en la educación temprana? Dice acompañar a la niña y al niño.
enseñar. ¿Qué verbo usan? Depende, nuestra metodología es el juego-trabajo. Entonces, por medio del juego ellos aprenden y se relacionan. El juego nos Trabajo. queda para, por favor, Diana, para la próxima sesión que vamos a trabajar los espacios, ¿Ya? por favor, ten presente esto para traer nuevamente el juego-trabajo, ¿no? Como Sí, ¿por qué lo decía el como espacio juego-trabajo? de la formación del ser humano, ¿no? ¿Por qué lo decía yo y lo relacionaba con la educación? Es porque en estas edades nosotros trabajamos roles, ¿sí? Y lo hacemos desde el rincón del hogar, donde tenemos la cocina, la sala, el dormitorio, y todos empiezan una interrelación y todos hacen. No es que el niño no quiere cocinar. Ellos quieren cocinar. Utilizan esos rincones como parte de convivencia diaria y como parte de crecimiento para los niños. Ya, perfecto. Ricardo, ¿estás ahí? Ricardo Racina, gracias Diana, muchas gracias. Ricardo, ¿estás ahí? Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Carlos. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Ricardo, ¿y la educación? ¿Qué te vino a ti como imágenes de la educación? Bueno, antes de indicar de educación, quería relacionarle con lo humano, con lo primero que usted preguntaba. Sí. Entonces, para mí en sí, lo humano parte de lo que es el individuo que tiene en este caso una característica de ser racional y sobre todo también adicionarle la capacidad de discernir, esta capacidad de distinguir más allá de lo que su formación académica, porque también es su desarrollo humano con su entorno, la familia, la sociedad en sí, la capacidad de distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo justo, lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, bueno, esa es mi primera parte. Discernir, distinguir, una capacidad Exacto. de distinguir, ¿no? Distinguir. Así es. Ya le pusiste lo correcto y lo incorrecto, ya le caracterizaste unas dimensiones que en esa mirada de discernimiento puede establecer estas... Así es, porque por ejemplo, para lo que una persona es correcto, para otra puede ser incorrecto. Ya. Entonces, perfecto. Bien, ahí está Lorena con el micrófono abierto, ya le cerró. Perfecto. Y perfecto. luego, Ricardo. trasladándolo a lo que ¿qué es la educación? Claro. Viéndole con palabras cortas, en palabras claves, en este caso es formación, desarrollo. Formación. El desarrollo del ser humano, en este caso. Desarrollo. Y sobre todo nosotros como educadores, dar los suficientes aditamentos para que esta persona que está en desarrollo sea un aporte valorativo a la sociedad, sea un aporte constructivo a la sociedad y más no que sea un ente destructivo. Formación, desarrollo y aporte a la sociedad. A la sociedad. Excelente, Ricardo. Excelente. Vamos retomando algunas ideas, avanzando juntos un poquito en esta reflexión. Entonces nos preguntamos en esta primera parada que hemos hecho, ¿no es cierto? Disculpa, ¿Qué es lo humano? Nos hemos preguntado. ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué es lo humano? ¿Qué entendemos por educación? ¿No? Y estas preguntas que nos hacemos, es desde nosotros mismos, ¿no? Desde nosotros nos preguntamos. Pero también nos preguntamos con los demás. No es una pregunta absolutamente solitaria, ¿no? No es una pregunta, claro que es una pregunta que viene desde cada uno, pero nos estamos en este caso preguntándonos en conjunto y compartiendo, ¿no? Compartiendo, ¿no? Y no nos queda mucho tiempo para hacer, digamos, yo quería que hagamos un pequeño afiche, pero eso ya lo vamos a
tranquilamente. Entonces pensemos un poquito en esa finalidad, ¿no? En esa finalidad. Entonces, si lo humano es lo que hemos dicho, ¿no? Lo humano es sentir, lo humano es identidad, lo humano es ser social, lo humano es igualdad, lo humano es capacidad de discernir, es persona con capacidad de razonamiento, de convivencia, de reflexión sobre sí propio. Para la educación hay una finalidad. Parece que hay una finalidad para la educación. ¿Hacia dónde? Hay un hacia dónde. No somos los humanos cosas. Somos algo más que cosas. Entonces, si la educación es con humanos, la finalidad de la educación va a estar relacionada con eso más que somos los humanos. Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Por qué lo humano necesita de la educación? Como decía alguien de ustedes, ¿no? El ser humano, por un lado, es efímero, ¿no? Por otro lado, está en convivencia. De alguna manera es como que el humano se está haciendo. Es algo inconcluso, es en construcción. Como alguien decía, es variable. Está en una dirección, está yendo, está fluyendo en alguna dirección. Como decía, a mí me gustaría, decías tú, Mariana, ¿no? Mariana Alvarado. Mariana es tu nombre, ¿no? Sí. Mariana. Mariana, sí. Dijiste algo muy bonito que decías que poder ir, decías con los jóvenes, ¿no? Poder ir en su curso, decías, ¿no? Poder ir en su curso cuando veíamos la imagen, ¿no? Para llegar a ser felices. Contribuir a que esos jóvenes con los que estamos, o las jóvenes, que puedan llegar a un destino, irse construyendo y ser felices. Está abierto el micrófono. Tenemos un micrófono abierto que nos está... Sí, justo, sí, le pedimos es... que nos cierre el micrófono, por favor, un momentito. Sí, gracias. Aquí tenemos algún micrófono que estaba interfiriendo. Entonces, retomando a Mariana, ¿no? Y también nosotros adultos, decías tú, ¿no? Nosotras, como personas adultas, poder también nosotros ir fluyendo, ir soltando, ir avanzando, ir caminando. Entonces, ¿acaso la educación tiene un sentido, una finalidad relacionada justamente con ese contribuir a ese proceso en construcción de lo humano? Ese niño pequeño, ¿no? Esa niña pequeña, como nos decía hace un momento, en la etapa temprana, ya esa niña y ese niño pequeño está aprendiendo en la convivencia, ¿no? Está aprendiendo a hacerse humano en la convivencia. Y también en ese hacerse humano está como construyendo una identidad también. Y nosotros desde la educación estamos de alguna manera contribuyendo a eso. Yo utilicé la palabra acompañando, ¿no? Y más adelante, cuando tú decías a estos jóvenes, o a esos jóvenes, poderles acompañar para que puedan seguir su curso, decían, ¿no? Ya estamos hablando de otra etapa. Pero la educación, todo ese transcurrir, está contribuyendo a ese humano, ¿no? A ese humano que nosotros hemos caracterizado, a ese humano como persona, a ese humano que está construyéndose como ser social, en convivencia,
¿no? Que es adquiriendo, digamos, capacidad de discernir, que está aprendiendo a ver su experiencia, ¿no? Y que también está aprendiendo a ver una dirección hacia dónde. O sea, la educación parece que tiene un papel muy importante frente a lo humano. Educación como derechos humanos. O sea que todos los humanos, de alguna manera, necesitamos de la educación. Pero estamos hablando de la educación que nos conduce a desarrollarnos. Como dice Sabater, si lo humano se está construyendo, la finalidad de la educación es cultivar la humanidad, decía Fernando Sabater. Gracias a ella, gracias a la educación, nos desarrollamos como personas, como sociedad también, como especie, y contribuimos al desarrollo de la humanidad. Miren ustedes, miren el lugar de la educación. ¿Qué es lo que ustedes comenzaron hoy al iniciar nuestra conversación? Gracias a la educación, nos desarrollamos como personas, como sociedad, como especie, y contribuimos al desarrollo de la humanidad. No es poca cosa, no es poca cosa. Y recordemos este sueño de la humanidad. Recordemos este sueño que ustedes ya deben haberlo visto. En 1948, hace 72 años, se elaboró una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes ya deben haberla revisado bastante. 1948. 3 años después de haber cerrado una de las más grandes hecatombes de matanza humana entre humanos. Hace 70 años. ¿Y sabe qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que la finalidad de la educación es alcanzar el pleno desarrollo, traigo las palabras de la declaración, la personalidad humana. Así utiliza. La finalidad de la educación es alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana. Toda persona, se dijo ya en esa ocasión, tiene derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. ¿Y de qué educación? La educación que tiene la finalidad de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana. A ese tipo de educación tenemos derecho todas las personas. Y además la declaración decía que la educación tiene que promover el mantenimiento de la paz, que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Hace 70 años. Y sigue siendo un sueño. Ahí está. Varios textos. No vamos a cansarnos en esto. Ya, imagínense
Hace 70. La educación debe ser gratuita. La instrucción elemental será obligatoria. Así decía. Revisen ustedes, busquen. La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación. Hace 70 años. Pleno desarrollo de la personalidad humana. Segunda parada. Segunda parada. Nos examinamos. Nos examinamos. Unos minutitos, breves minutos. ¿Cómo estamos avanzando en la construcción de este sueño? Me pregunto yo. Cada quien se pregunta. Y escribe unas pocas palabras. Por el momento, unas pocas palabras. Gran pregunta. ¿Cómo estamos avanzando en la construcción de este sueño? Después han venido muchas declaraciones y ustedes ya han trabajado en los módulos, en los talleres anteriores, otras declaraciones. Declaraciones sobre los derechos sociales, declaraciones sobre los derechos de la mujer, declaraciones sobre los derechos del niño, declaraciones sobre muchas, muchas declaraciones. Pero yo quería ir a esa primera del siglo pasado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a celebrar el próximo 10 de diciembre. Ustedes saben eso. ¿Cómo estamos avanzando en la construcción de este sueño? Primero, como humanidad. O si quiere, mejor, al decir, como persona, yo como persona. ¿Cómo estoy avanzando en la construcción de este sueño? Como institución educativa, como país. Envíen a Diana, y Diana me envía a mí, un pequeño escrito sobre esto. En este momento no con tiempo, solo escriban unas pocas palabras claves. La pregunta es, ¿cómo estamos avanzando en este sueño? El sueño de que la educación contribuya al desarrollo pleno de la personalidad humana, de que la educación es un derecho de todas las personas a esa educación. ¿Cómo estamos avanzando? Como humanidad, una pequeña reflexión, puede ser un párrafo, 2 párrafos, o alguna cita interesante que tú tienes. ¿Cómo estamos avanzando como, me voy al otro punto, a la persona, yo como persona? Pero como persona, parte de la humanidad. Porque ya hemos dicho que somos seres sociales, somos seres en camino. Pero como institución educativa, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cómo estamos avanzando? Es bonita la palabra, la pregunta. No es tan buena. ¿Qué problemas tenemos? Es mejor, ¿cómo estamos avanzando? Porque ya sabemos como el río, pausado, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Miren este curso, ¿no? Miren este curso. Estamos avanzando, cambiando la mentalidad. Estamos avanzando como persona, pero como institución. Lorena, como DC, como educación parvularia, como enseñanza de la historia. Iván, mire. Iván, sí. Esa.
Vamos a reflexionar un poquito. No tenemos tiempo tanto para el intercambio en este momento, pero nos abrimos a una escritura que me la van a compartir a través de Diana, ¿no? Y Diana me hace llegar una carpetita con sus escritos. Pueden ser palabras también, pero pueden ser también unas imágenes. Pueden ponerlo como un afiche, una imagen. ¿Cómo estamos avanzando? Hay ese famoso texto tan hermoso, yo quería ponerles aquí, de Galeano, ¿no? Sí, ahí ha puesto Mary Rosario, nos ha puesto en el chat la pregunta, ¿verdad? La has copiado, ¿no? Como persona, como docente, como parte integrante de la institución. ¿Cómo estamos avanzando? Exactamente. Nuestro accionar avanza con pasos firmes hacia la consecución del objetivo fundamental de guiar al educando, no solo hacia su formación, sino a la transformación de su propio mundo y de la sociedad. Sí, yo quiero encontrarme con sus palabras, ¿no? Sí, el educando. El educando es una persona, ¿no? Ir cambiando esa mirada de que en el fondo, como decía la imagen del río, ¿no? Más allá de educando es persona. ¿Quién es ese ser que está más allá de ese que veo cotidianamente como estudiante? ¿Qué logro ver más allá, más allá? ¿Puedo verlo como persona? ¿Puedo verlo? Puedo verlo como la persona que tiene que cumplir la tarea, puedo verlo a momentos como persona, como hemos dicho, que es lo humano. Puedo encontrarme con el otro como humano. Puedo topar lo humano del otro. Muy interesante eso, encontrarme con lo humano del otro o de la otra persona. Detrás de esa persona que dice esto, que manifiesta esta idea, que expresa esto, hay alguien que está ahí, ¿no? Algo, un ser, como decía una de ustedes, un ser, que es lo más interesante, importante, ¿no? Y volviendo entonces al tema de la finalidad, ¿no? Nos vamos encontrando con un sentido de la educación, ¿no? Cultivar la humanidad. Nos preguntamos, ¿por qué lo humano necesita de la educación? ¿Pero de qué educación? Y hace 70 años, una educación que desarrolle la personalidad humana. Fíjese, fíjese. Nos examinamos. Como país, ¿cómo estamos avanzando? Fíjese, vamos a conversar en la próxima sesión. Los datos también, los datos que nos dan la información. ¿Qué porcentaje de estudiantes del país están fuera de la educación por el problema tecnológico? Yo les voy a pasar unos datos. Problema del acceso a las tecnologías. ¿Y qué ha hecho, qué está haciendo el Estado para resolver ese problema? Porque no es un problema de cada quien. Que si cada niño en su familia y eso no tiene los recursos para acceder a través de las tecnologías, ¿quién responde? Entonces miramos la educación como un derecho humano. Y este sentido humanizador que implica que la educación tiene un valor en sí misma.
no es únicamente una herramienta, porque si la educación tiene como esa gran finalidad de cultivar la humanidad, porque gracias a ella, a la educación, nos cultivamos, nos desarrollamos como persona, como sociedad, como especie, y contribuimos al desarrollo de la humanidad. Entonces quiere decir que la educación tiene un valor en sí misma. Y no solamente como una herramienta para desarrollar unas destrezas u otras, o para que tengas unos resultados en las pruebas. Esa reducción de la educación exclusivamente a resultados medibles de aprendizaje es una reducción al sentido y la finalidad más profunda que tiene la educación. Y la educación tampoco es exclusivamente para el lucro, ni es para el lucro. Ya estamos diciendo que hay una finalidad mayor y más profunda. No solo para el crecimiento económico, porque las personas no son solamente objetos para ser contratados y pagados, y en la mayoría de los casos mal pagados, y hoy con unos porcentajes de desempleo terribles. Entonces aquí nos encontramos con una visión de la educación como derecho humano que se confronta con una visión de la educación utilitarista, como lucro, como que ve la educación exclusivamente por la medición de resultados. Estamos en una visión como derecho humano. ¿Y por qué como derecho humano? Porque la educación también hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, la educación hace posible el desarrollo de la ciudadanía, por ejemplo. Hace posible el desarrollo de la comunicación en la persona, de la participación de la persona. La educación no es cualquier derecho, es un derecho que hace posible el ejercicio de otros derechos. Esto supone que no puede ser considerada como un mero servicio o una mercancía negociada, sino como un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover. Y no solo es una cuestión de si está escrita o no en la Constitución. Vamos a examinar la próxima sesión esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede desarrollar una educación que promueva los derechos, que promueva la humanidad de todos? Y por eso los espacios y las relaciones son fundamentales en esta construcción. Ahí viene lo de los espacios educativos. Por eso los espacios y las relaciones son fundamentales. Aquí una argumentación dice, los servicios pueden ser diferidos. Los servicios pueden ser diferidos. Pueden ser pospuestos. Ya están negados. Mientras que un derecho es exigible, es muy importante, y justiciable. O sea, tú puedes demandar el incumplimiento de un derecho al Estado por las consecuencias que se derivan de su violación o irrespeto. Miren ustedes el tema del derecho. Yo les voy a mandar a través del correo, les hago llegar el libro. Ese es el libro que quiero que ustedes revisen. No nos queda mucho tiempo porque yo tenía pensado que podríamos hacer una pequeña lectura. Pero yo quisiera pedirles
que ustedes sobre todo, a partir de en el capítulo 2, ya les voy a mandar el libro, hasta el viernes, vayan leyendo en la página 25, 26, 27, 28, hasta la 30, 31. Entonces, entre los derechos a los cuales tenemos compromiso nosotros, y el derecho a la no discriminación, el derecho a la plena participación, como dice el Sabater, el derecho al desarrollo de la plena humanidad, como decía la Declaración de los Derechos Humanos hace 70 años. Todas las personas tenemos derecho a una educación, pero es una educación que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad. Usaban la palabra personalidad en el siglo pasado dentro de la psicología educativa. Ustedes van a leer en este texto que les estoy pidiendo, hasta la página 48, de la 25 a la 48. ¿Cuál es el título del texto, por favor? 25 a la 48. ¿El título del capítulo? Ah, perfecto, ya te lo digo. Capítulo dice, el salto, le voy a anotar aquí, el salto desde la igualdad en el acceso a la igualdad en la calidad de los aprendizajes. Este es el capítulo 2. Porque aquí hay unos criterios que estamos manejando y en este sentido estamos bastante alejados de las corrientes conductistas que reducen lo humano a unas dimensiones en la que más bien el humano parece ser como el ser que, como dicen, el humano es un ser de costumbre. Es cuestión de que repita y se acostumbra. Bueno, sí, también es cierto, pero esa es una pequeña dimensión de lo humano. Como ustedes han dicho, con mucha sabiduría, lo humano es sentir, lo humano es variable, es efímero, es identidad, es igualdad, es ser social, es convivencia, es reflexión sobre sí propio, es búsqueda de hacia dónde quiero ir. Es formación, es desarrollo, es aporte, eso es lo humano. Entonces no puede ser reducido como todo el siglo pasado primó y hoy todavía enfoque conductista. Se reduce solamente a la repetición de unas conductas. Ahí tenemos entonces en qué consiste el ejercicio del derecho a la educación. Y hay también un reduccionismo racionalista. Entonces tenemos un reduccionismo conductista y un reduccionismo racionalista, lo que ustedes han dicho. Exclusivamente la razón como única forma, el funcionamiento lógico. Y ahora nos aparecen términos que ustedes han usado, el sentipensar, como han dicho colegas en otras sesiones. Sentipensar. Entonces resulta que cuando hablamos de la educación y nos ponemos en el enfoque de la Declaración de los Derechos Humanos y Derechos, el desarrollo pleno de la personalidad. Palabras de hace 70 años, pero siguen siendo vigentes. Le podemos ir reemplazando con palabras, pero que están en ese mismo sentido.
el derecho a una educación que no sea reduccionista a lo meramente racional, derecho a una educación que no sea reduccionista a lo meramente conductista. Esto vamos a leer y hay elementos bien importantes porque una característica de la educación es justamente eso, una educación no discriminatoria. Claro, eso es obvio que es una educación no discriminatoria. Y todo lo que ustedes han ido trabajando a lo largo de este curso. La equidad, ¿no? Como condición. Como ustedes claramente dijeron al comienzo. Iguales en la diversidad, en las posibilidades y en las opciones. Ya vamos a ver algunas características. Entonces, la educación tiene compromisos. No es que el Estado puede desentenderse. ¿Cómo así? ¿Cómo así se reduce el salario de los docentes? ¿Cómo así? Es el único país en América Latina que ha reducido salarios docentes. Es un derecho. La Constitución tiene marcado. ¿Cómo así los niños, casi la mitad de los niños de Ecuador no tiene, por sus condiciones de económicas y de familia, acceso a mantener su sistema de conexión para recibir la educación a través de los medios virtuales? Y el Estado no, se desentiende. ¿Cómo es eso? Si esa es la vía para acceder a la educación, el Estado tiene la obligación de asegurar las condiciones. Vamos a hablar en la próxima sesión del espacio, justamente. Ahora estamos en el espacio virtual. Pero en el espacio virtual también está el compromiso del derecho a la educación. Y entonces hablamos de una equidad en los recursos, una equidad en los espacios, una equidad en los resultados. El espacio es parte del derecho. Los espacios. No es cualquier espacio. Tenemos que asegurar unos espacios. Estamos cerrando. Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué respuestas podemos dar hoy que dejamos abierta para la siguiente sesión? ¿Qué respuestas podemos dar? Parecida a la anterior parada, ¿no? A la segunda parada. ¿Cómo estamos avanzando en la construcción de los derechos? Ahora, ¿qué respuestas podemos dar? A ver, ¿qué respuestas podemos dar? Esa es la pregunta. Desde los espacios. La pregunta que queda para la sesión 2. Esta tercera parada, ¿no? Dejamos abierta. Veamos qué respuestas podemos dar o estamos dando también. Estamos dando y podemos dar. Pregunta para que ustedes traigan sus respuestas. Así vamos a comenzar la sesión próxima. ¿Qué respuesta estamos dando y podemos dar? Desde la mirada como derecho humano. Claro, de la educación.
Y aquí viene una pregunta conectada. ¿Desde qué espacios? Esas respuestas. Fíjese lo importante que lo que está llevando este curso es la perspectiva, el enfoque, ¿no? Porque te cambia. Hubiéramos podido comenzar, ¿no? Como muchos cursos, digamos, a ver, las técnicas, las didácticas, a ver cuál sería la mejor didáctica, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Quién dice que es la mejor didáctica? ¿Quién? ¿Quién dijo? Depende. Si usted está viendo a las personas y a los jóvenes y a los niños como diversos, entonces yo no sé si sea la mejor didáctica. Una misma didáctica para todos. Depende del proceso, de la diversidad. Pero fíjense en cómo nos va a cambiar. ¿Cómo genero espacios diversos para los diversos y las diversas? ¿Cómo posibilito que lo diverso se exprese? ¿Qué espacios tengo yo que crear o recrear oportunidades para que lo diverso se exprese, se construya, para que cada persona se construya como humano? Vamos a pasar por esto para la próxima sesión. Y entonces yo les propongo que ustedes construyan una síntesis personal, ¿no? Esto es un poquito como para la bitácora personal de ustedes, ¿no? Una síntesis personal. Yo les voy a mandar este PPT, ¿no? Les voy a poner el PPT, entonces tienen ahí. Mi síntesis personal, mi idea central de esta reflexión de hoy, mi idea central, pero que me trae como efectos, ya, es una sugerencia, ¿no? Mis aprendizajes, empezamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles eran mis aprendizajes? Mis dificultades, también sería interesante que vayan ustedes examinando, pero también mis potencialidades, ¿no? Empezamos hoy hablando de cuál ha sido los aprendizajes más importantes. No todos pudieron participar, yo los voy a tener presente. En la próxima sesión vamos a tener presente en primer lugar a los que no han podido ser parte de este diálogo, pero que hayan podido acompañarlo. Sugerencias para que ustedes puedan ir como concluyendo, ¿no? Entonces tenemos una lectura que les voy a mandar inmediatamente y les mando también, claro, para que ustedes tengan como acompañamiento. Entonces hemos terminado, Diana, ¿cuántos? Hemos terminado la sesión, estamos 21. Digo, porque tú y yo sí, que estamos como acompañantes y facilitadores. 21 estamos. 21. Empezamos 17, me parece. Sí. Y hemos terminado 21. ¿Y nos han faltado cuántos, Diana? 6, sí, o 5. 5. Ya, perfecto. ¿Tú tienes claro quiénes no han venido? En este momento no, pero lo puedo comparar después con las listas. ¿Necesitas que te envíe esa información también? Me gustaría muchos. Para mí, sobre todo por el proceso, ¿no? Ya. O sea, no quisiera ver en la próxima sesión a todo el grupo como una sola masa. No. O sea, consecuente con lo que estamos hablando, ¿no? Tener presente quienes no estuvieron para saber cómo nos comportamos con ellos, para ayudarles también que retomen, se conecten, ¿no? Pero tampoco dejar de lado los que ya hemos avanzado para avanzar. Entonces sí me gustaría ver bien, porque yo marqué algunos y algunos no respondieron, pero ya entraron después. Entonces sí me gustaría. Sí. Entonces, Diana, yo te mando en la lista que ustedes me mandaron ayer, donde estabas tú, estaba María José. María José, les mando inmediatamente el libro, el texto,
y le mando el PPT. Ya. Y yo también a los demás, tenemos un grupo de WhatsApp, les voy a mandar por ahí a todos Perfecto. para que también Les todos pueda llegar fácilmente, ¿no? Sí. Ya. Lorena veo que ya llegó, ¿no? Ya llegó. O sea, está en Disculpa, institución. lo que pasa es que yo estoy trabajando ya de manera presencial, entonces venía ya conduciendo, estás. pero no podía desconectarme del curso, Claro, entonces mientras conducía, mil disculpas. Ya. Pero ya seguiste, ¿no? Seguiste por esa vía, ¿no? La Sí, sesión. sí. Claro. Sí, no me desconecté ni un minuto, gracias. Ya. Qué bueno, Lorena. Bien. Diana, no sé, hasta ahí llego. El texto que iban ustedes a redactar, también pueden completar con esa pregunta última que decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Si quieren, o si quieren empezamos con ese tema. ¿Qué estamos haciendo para responder, ¿no? Haciendo. No he dicho yo, pero es obvio que la educación no se reduce al espacio de la institución educativa. Ustedes ya dijeron con sus niños en su casa, en todos los espacios, aunque estamos reducidos en los espacios. Pero, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy contribuyendo? Son de muchas formas, ¿no? De muchas formas, de muchas vías. O sea, ¿cómo contribuyo desde la posición en la que con nosotros como docentes nos encontramos? Sí, Tenemos que hacer. pero también como personas. Ya, correcto. ¿No? Porque la educación sería una parte importante de la educación es la educación sistemática, institucional, la que hacemos en nuestros centros educativos, pero hay como múltiples facetas de la educación. Sí, pensamos que la educación es aquella que contribuye como finalidad al desarrollo de la humanidad, de lo humano, de los seres. Entonces, hay otras formas y vías, ¿no? Entonces, bueno, es como abrir la reflexión. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahora. Muchas gracias, Carlos. Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un lindo día. Viernes. Muchas Gracias. Gracias a ustedes por todos los también. conocimientos y las experiencias Gracias, compartidas. Muchas Miriam, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno entrar en este intercambio, diálogo, reflexión. Que les vaya muy bien. Diana, muchísimas gracias. Te mando entonces el material también. Ya, sí, muchas gracias. Ya nos estamos hablando.